Bien, vamos a abrir la Biblia, primera de Timoteo 4, versículo 1. Seguimos clamando al Señor por estos lugares. Realmente una de las cualidades que tiene la iglesia del Señor es que donde se establece su entorno tiene que ser transformado. ¿Sí? Amén. Así que eso estamos haciendo. Estamos limpiando también. Ese ya tírale machete a eso afuera. Sí. Aquí trajimos al hermano Walter, ya también nos trajo la cortadora. Ponerle luz, porque el reino de los cielos es luz. ¿Sí? Necesitamos iluminar este entorno. Las cosas espirituales se entienden mediante las cosas físicas. ¿Sí? Así que la gente a veces viene acá a tirar basura, no sé, pero eso de alguna manera va a ser transformado. ¿Sí? Amén. Mire, yo les contaba que cuando yo llegué allá a la casa donde estaba antes, al frente había un basurero. ¿Sí? Al frente había un basurero y yo, qué basurero tan feo. ¿Sí? Y mire lo que es la vida. Yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo que orara por eso. Y yo vi basura ahí de tantas generaciones que me falló la fe. Y yo dije, no, ese basurero, ¿quién lo va a quitar de ahí? Bueno, lo quitaron. Alguien vino, trajo una máquina, raspó eso, puso ahí un letrero que no tirar basura. Alguien vino a tirar una basura, eso hubo un problema ahí porque ese señor se enojó y eso quedó limpio. No sé ahorita si lo volverían a tirar basura, pero en el tiempo que estuvimos allí fue limpio, porque una de las cosas que hace el Señor es que donde se establece la iglesia, donde se establece el cuerpo de Cristo, su entorno es afectado. Amén. Entonces, bueno, llevamos aquí ya un mes larguito, ¿cierto? Y yo creo que ha habido un avance y seguiremos avanzando cada día. 4.1, ¿estamos allí? 4.1. Bueno. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 4 de la primera carta de Timoteo. Amén. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Siéntense, por favor, estén cómodos. Está soplando como bastante por este lado, ¿cierto? ¿Qué tal, hermano Walter, si cuadramos allí la moto y dejamos esta puertica abierta? Bueno. Sí. Que no nos, ¿Dónde la dejamos la moto? aquí en el parqueadero. ¿Te ayudo ahí a entrar esta? Eso. Y así no nos enviamos tanto. Bueno. Ok. Corramos por aquí esta. Bueno. Mientras el hermano Walter estaciona el vehículo. Ok. Bueno, entonces leímos en primera de Timoteo. Cerremos ahora hacia aquí. Soplando del sur y el viento del sur es helado. Y abrimos allí más bien. Y yo creo que así nos da menos frío. Eso que estamos en verano todavía. Sí, se pone frío de un momento a otro. Muy pocos días de esa temporada. Sí, muy pocos días de temporada. A veces es ciudad turística, pero playas, todo, pero es muy tormentosa. Ya. Bueno, 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Dice así también en su Biblia. Ah, bueno. Estamos bien entonces. ¿Listo?
Bueno, gracias al Señor, ya nos ubicamos. Bueno, entonces ya hemos leído 4.1 de Primera de Timoteo, donde nos habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, anoche estuvimos hablando un poco respecto al espíritu, ¿cierto? Y vamos a complementar un poco lo que decíamos anoche y que podamos ver una forma en la que los demonios operan también. Porque a veces se tiene la idea de que un endemoniado es el que se revuelca en el piso, ¿cierto? O el que echa espuma por la boca es el endemoniado. Pero realmente los demonios tienen muchas formas de operar, ¿sí? Ahora, una palabra que ha sido algo debatida y la he escuchado de diversos teólogos que no están de acuerdo con ella, creo que también es mi posición, es la palabra poseído, ¿cierto? En el sentido de que la posesión es algo que es pertenencia. Normalmente se ha usado la palabra que alguien está poseído, pero lo que dice la Biblia es que todas las almas son mías, dice el Señor. Realmente todo pertenece al Señor, todo. Nada pertenece al diablo. La Biblia dice que Él vino para matar, hurtar y destruir, y lo que hace Él realmente es robar, ¿sí? Pero oficialmente nada es de Él. Sin embargo, hay influencias espirituales. Bien que sí hay gente que está bajo un control total del demonio, ¿sí? Controlada totalmente. O sea, es algo muy particular, pero lo hay. Como el ejemplo de el endemoniado de Gadara, ¿sí? También está el caso de pactos o otras cosas. Una de las cosas que, y es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar respecto a lo que es la mente, ¿sí? Y el intelecto, porque esta es la base donde aterrizan todos los demonios para poder entrar. Es como la pista, pues, del ser. Así que, si ellos logran derribar, porque eso es como un muro, ¿sí? Como un muro. Por eso la mente, el entendimiento está muy ligado al espíritu. La Biblia dice el espíritu vuestro entendimiento. Y la Biblia dice que como ciudad sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿sí? Entonces la mente es como un muro, una muralla, que si ellos la logran derribar, ellos pueden hacer lo que quieran. Ahora, por eso hay asuntos que son muy peligrosos respecto a lo que es la invasión plena, porque mucha gente tiene influencias espirituales de demonios, sí, y solamente porque otro tema de debate es que si un demonio puede o no puede, un cristiano puede o no puede llegar a ser una influencia demoníaca, ¿cierto? Sin embargo, yo diría que no es ni de debate, porque la experiencia misma ha demostrado que cristianos pueden verse afectados por influencias demoníacas si no saben combatir, ¿sí? Si no saben pelear, y no quieren decir que realmente sean del demonio, no, son cristianos y son sinceros, y al menos yo en mi experiencia he visto que ha pasado muchas veces, pero áreas de su vida están bajo la influencia del mal. ¿Por qué? Porque ellos no la controlan, algo los esclaviza y no pueden derribarlo, ¿sí? Es decir, que allí hay una afectación. Pero respecto a la invasión o una persona que está bajo el control total de los demonios, esto normalmente se da porque derribaron su mente. De allí donde hay unos asuntos que son muy peligrosos, y son las drogas, el alcohol, todo lo que tenga que ver con la afectación mental, ¿sí? Es muy peligroso, porque en el momento la meditación trascendental, ¿sí? Alguien me decía que, no sé, ¿quién me preguntó? Que por qué el yoga era malo y estas cosas. Cuando yo tenía 14 años, yo me descarrié.
en el sentido de la palabra, o me desatiné. Muchas cosas en mi vida perdieron el rumbo para ese tiempo, ¿sí? Estando yo muy joven. Y una de las cosas que yo empecé a practicar fue el ocultismo. El ocultismo tiene una iniciación, ¿sí? Y en la brujería real, sí, en la brujería pues de hechiceros y esto, hay una iniciación, y la iniciación principal es tener control del espíritu. Es lo que hacen los brujos. Pero para tener control del espíritu se exige tener la mente en blanco, ¿sí? Cosa que nunca enseña la Biblia. Pablo dijo a Timoteo, mantente sobrio, ¿sí? Y también dijo, el hombre de Dios debe ser dueño de sí mismo. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces realmente la enseñanza de la hechicería es contraria a la palabra. Dice, abandones, o sea, deje su mente en blanco. Si alguien deja su mente en blanco, o sea, es que la mente es la unidad central de proceso, la CPU del ser, ¿sí? Si alguien deja la mente en blanco y no la controla, alguien la tendrá que controlar. Entonces, eso es una ley, ¿sí? Los demonios necesitan que la mente esté en blanco para poder controlarla, ¿sí? Si la persona es fuerte en sus pensamientos, los demonios no pueden controlar la persona, ¿sí? O sea, es que ellos tienen límites. Es que los demonios pueden hacer lo que quieran, no pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Aún en las personas que no son cristianas. Hay gente que es fuerte en su pensamiento y decide no voy a hacer tal cosa, ellos no pueden obligar, ¿sí? Pero cuando la persona es débil en su mente, ¿sí? O cuando su mente es muy pasiva y es falta de acción, los demonios fácilmente la pueden dominar. Por eso se dice de que, y por eso es el problema del yoga y de la meditación trascendental y todas estas cosas, que enseñan a entrar en un estado de que la mente quede en blanco. Claro, allí hay un velo que se corre, es como la droga. Bueno, hay diversos tipos de droga, ¿sí? En Colombia hay una droga muy peligrosa que le llamamos bazuco. No sé si la hay aquí. Sí, o sea, 2 semanas, un mes, ya la persona está en la calle con el costal, sea doctor, abogado, sea lo que sea. Sí, lo tira. Y en las ollas que nosotros llamamos en Colombia las ollas, que es donde se aglomeran los asuntos de droga, se pueden ver doctores, gente con títulos universitarios y con el costal al hombro, ¿sí? ¿Por qué? Porque subestimaron el poder de este asunto. Entonces son drogas que lo que hacen es que al instante, en el momento en que la persona tiene contacto con ellas, automáticamente derriba ese muro. ¿Cuál es una cualidad del bazuco, por ejemplo? No sé si aquí lo hay, no sé cómo lo llamen. Sí. Como el material para saber si es lo mismo, ¿no? Es adictivo, como la cocaína. Sí, de hecho se saca también de la cocaína, pero es mucho más agresivo que la cocaína. Paco se hace por Sino que eso es relativo de acuerdo, porque eso se le mezcla una cosa, otra, la apariencia como tal. Se hace con la resaca que sobra de la cocaína. Algo así es lo que se Y conoce el como. Paco es súper destructivo y barato. Acá dicen, el track le llaman en inglés. Les llaman acá. El track es la resaca de toda la cosa y entonces la pipean. Ese debe ser, porque el bazuco se pipea. Sí, sí, te matan. Claro, entonces, una de las cosas que la persona experimenta en el momento que consume una droga de esas, en que empieza a ver cosas, empieza a ver que lo persigue. Y cosas así, sí, es malísimo. Lo que tiene que igual depende de la persona, le agarra distinta reacción. Ahora, ¿por qué las personas empiezan a ver eso? ¿Sí? Empiezan a ver que lo persiguen, que lo van a matar, se tiran debajo de una mesa. Ay, es que vienen por mí. Lo que ocurre es que se dilata. O sea, a ver, el mundo espiritual se dilata, ¿sí? Porque el muro de su mente se cae. Entonces, realmente ellos entran a un mundo espiritual que es controlado por Satanás, ¿sí? Así que ellos ven literalmente los demonios y los atormentan, ¿sí? Y las personas hablan
y hablan solas, se van por la calle y van hablando y alegando. O sea, ellos ya están bajo el dominio realmente del diablo, están controlados totalmente. ¿Por qué? Porque su mente cayó. Por eso la mente es es algo muy importante dentro del ser, ¿sí? Poder procesar la información, que es donde queremos llegar, ¿sí? Entonces, este es el problema de la droga. Lo mismo el alcohol. Después de ciertos tragos, la persona perdió el control de su mente, ¿sí? Y uno no ve que alguien borracho le dio por ir a ayudar a los pobres o que le dio por dar... No, el borracho le das por matar, le da por pegarle a la mujer, le da por... ¿Cierto? No le dio por ir a orar y buscar a Dios al borracho, ¿cierto? Yo no he escuchado que un borracho le dio por ponerse a ayunar. No, le da siempre por hacer cosas malas, ¿sí? Y después al otro día se lamenta y se arrepiente. Y yo hice eso, sí, mijo, usted, mejor dicho, se desnudó y hizo... Ay, ¿cómo? Ahora, ¿por qué? Porque permitió que la muralla cayera. Es que los demonios entran a tener disposición del ser, lo controlan como quieran. ¿Sí ves? Borrachos se pegaron un tiro, borrachos se mataron, borrachos se pierden. ¿Sí? Mire lo que es el peligro de esto. ¿Okay? El diablo siempre engaña a la humanidad y particularmente la juventud. Que no, que aquí está la vida, que está la fiesta, que está la farra que llamamos nosotros. La joda que llaman acá. Pero no, es un camino de destrucción. ¿Sí? Todos estos elementos destruyen. Y esto yo se los hablo desde mi experiencia. Yo les he contado, a los 14 años yo me desvié. Yo no solamente entré en el área del ocultismo, sino también en el área de las drogas. Y son lo mismo. La misma loca peinada al revés. Porque tanto la droga como el ocultismo es lo mismo. Solamente que en el ocultismo se tiene el conocimiento de la ciencia oculta, pero en la droga no. Pero en la práctica es lo mismo. Persona drogada, una persona que está haciendo... viendo el mundo espiritual. Una persona drogada se puede proyectar y ni siquiera se da cuenta. Se está bajo el control del diablo totalmente. Ahora, la Biblia entonces habla del espíritu, el alma y el cuerpo, que es lo que hablábamos anoche. El cuerpo es el conducto a través del cual nosotros nos expresamos con la creación terrenal, física, ¿cierto? Esta. El espíritu es el conducto con el cual nosotros nos comunicamos con la creación espiritual, la que es intangible y la que está hecha de otra sustancia, ¿sí? Pero en nuestra alma hay otros órganos. Anoche hablábamos de el sistema sensorial del cuerpo con el cual se comunica, ¿sí? Que son los 5 sentidos, sin ellos no hay comunicación. Bien, el espíritu tiene otro sistema sensorial con el cual se comunica con el mundo espiritual, sin los cuales tampoco habría comunicación. Pero el alma tiene otros órganos, como las emociones, como la mente, como el intelecto, como la voluntad, ¿sí? Cosas que son propias del alma y que en su momento pueden ser invadidas por el mal. Porque hay gente que puede tener un intelecto muy sano y libre, pero emocionalmente está bajo la influencia de un demonio, ¿sí? O hay otros que emocionalmente pueden estar muy sanos, pero en su intelecto bajo la influencia de un demonio, ¿sí? Son áreas distintas, porque nosotros somos, les decía anoche, como un contenedor, como un compartimiento. Tenemos varias áreas en nuestro ser, y los demonios empujan la puerta a ver dónde pueden entrar. Sí, hay gente que en su voluntad es muy firme, dice voy a hacer esto y lo hace. Y es realmente muy difícil vencer su voluntad. Hay otros que tienen emociones más débiles, ¿sí? Menos fuertes. Y son más vulnerables por ese lado. Hay otros que tienen pensamientos distorsionados o conceptos confundidos. Amén. Y ahí Satanás puede entrar, ¿sí? Entonces, son áreas distintas. Ahora, lo que les decía ahorita, normalmente encontrar una influencia demoníaca no es muy difícil, pero encontrar una persona que esté bajo el control de los demonios es más particular. Y normalmente sí se da mucho eso en las drogas, en el alcoholismo y en sustancias que tienen que ver con abandonar la mente y que otras cosas tomen el control de ella, ¿sí? Entre estos asuntos están los problemas psiquiátricos, drogas psiquiátricas y todo esto, porque las personas, por ejemplo, con esquizofrenia tienden a ser agresivas y dañinas,
¿sí? Una persona puede llegar a matar a otras. Y a veces el asunto es que oye una voz. La esquizofrenia, la persona mata a la persona que más ama porque cree que esa persona le va a matar primero, ¿no? Claro, eso es un tormento espiritual. Eso es una atadura demoníaca, ¿sí? De hecho, la medicina no puede curarla porque no sabe ni qué la produce. Bien, entonces, en el alma está la mente, ¿sí? Y la mente es muy importante, porque la mente es la que recibe la información, ¿sí? Y muchos pecados que abren puertas a demonios tienen que pasar por la mente, ¿cierto? Todos, prácticamente todos, porque bueno, uno dice, bueno, si alguien va a mentir, pues tiene que llegar algo a la mente, por alguna razón miente, porque se quiere defender, porque no quiere recibir el castigo, su mente procesa, ¿cierto? Cualquier pecado de alguna manera pasa por la unidad central de proceso. Una persona que no tiene una mente que pueda pensar, pues difícilmente puede pecar, ¿cierto? Por eso un niño, por ejemplo, que está en su infancia, su mente es muy tierna, por eso ellos no pueden racionalizar el pecado, porque su mente como tal es inmadura. Pero a medida que la mente entra en madurez, entonces empieza a racionalizar, y ahí es donde el mal empieza a argumentar. Ahora, lo que leímos en Timoteo es que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas que son netamente de los demonios, porque los demonios pueden enseñar. Mire, yo les digo, a veces se tiene mucho la relación de que un endemoniado es el que patalea y el que revuelca en el suelo, pero muchas veces uno puede estar, y yo lo he vivido, ¿sí? Y eso es importante discernirlo. Uno puede estar hablando con un demonio sin darse cuenta, ¿sí? Y el demonio está argumentándole a uno. Y yo he tenido casos en los que he hablado con personas donde me he dado cuenta en el momento en que empiezo a hablar con el demonio mismo, ¿sí? Y el demonio me empieza a argumentar. Por eso la palabra es una espada, ¿sí? Amén. Y la palabra del demonio es otra. La Biblia dice sus palabras son como espadas, ¿sí? Entonces es importante, por eso es importante saber usar la palabra, porque podemos tener la espada pero no saberla usar. Y eso hace parte del combate, ¿sí? Si a mí me llaman en este momento a la guerra y me dicen, mira, vos vas a manejar esta .50, por ejemplo, pues yo creo que nos dan bala a todos, porque yo .50 nunca he manejado y no sé manejarla, ¿cierto? Es un aparato que dispara unas balas inmensas. Bien, que en el ejército cuando le van a dar un arma de esas a alguien, pues ya lo han pasado por un entrenamiento donde él la desarma, la arma y sabe cómo funciona de pe a pa, ¿cierto? Entonces, claro, ya él sabe que va a usar esa arma, pues si se la dan a uno que nunca la ha usado, todo el mundo la grita, dispara, dispara, y uno, ¿de a dónde? A veces tenemos un arma tan poderosa como es la palabra de Dios y no la sabemos usar, ¿cierto? Y nos bombardean. Muchas veces como cristianos sufrimos porque no sabemos pelear. Amén. ¿Sí? Y una de las cosas que a mí me llama la atención allá en Josué, dice la Biblia que Dios no expulsó todas las naciones para que los hijos de Israel que habían nacido aprendieran a pelear. Dios está muy interesado que aprendamos a pelear, porque si nosotros no sabemos pelear, entonces nos van a hacer la vida de cuadritos. Mire, la obra de los demonios es esa. Uno, impedir que las personas lleguen a Cristo. Pero si ellos no pueden impedirlo, pasan al plan B. El plan B es hacerle la vida de cuadritos al cristiano. Que el cristiano sufra, que el cristiano no pueda experimentar la plenitud de Cristo. Y si nosotros no sabemos enfrentarnos a esto, vamos a sufrir sin necesidad. ¿Me hago entender? Así que allí es donde es importante el ejercicio de la militancia espiritual, ¿sí? Aprender a discernir las enseñanzas y las doctrinas, porque bien, hemos hecho énfasis en ciertas doctrinas
que se han enseñado en iglesias, que aunque bien también aplica esto, porque hoy día más que nunca hay enseñanzas raras, pero nosotros nos podemos encontrar con enseñanzas de demonios todos los días, en la calle, tras de fulano, de sultano, donde menos pensamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes 18-19. Y allí vemos la historia de Ezequías. Segundo de Reyes 18. Y comenzamos en el 19. Aquí vemos un oficial, ¿sí? Un oficial del ejército de Asiria, ¿cierto? Estamos allí. Amén. Bueno. El 19, ¿cierto? Sí. Un oficial del rey Senaquerib, el ejército de Asiria, llamado Rabsacés, ¿sí? Este hombre va en nombre del rey de Senaquerib a Judá. Resulta que el hombre viene invadiendo a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Amén. Viene acabando, Con todos. como decimos nosotros, hasta con el nido de la perra. Ciudades, países, tirando todo al suelo, y empieza a invadir el territorio de Judá. Lo que hace Ezequías, claro, él asustado, le envía oro. Saquea la casa de Jehová, saquea su casa, todo el oro que encontró, se lo mandó y le dijo, ¿sabe qué? Vea, déjeme sano, pues. Bueno, este rey le recibe el oro, pero no, echa para atrás. Mira lo que es la trampa, ¿no? Sí, lo saquea, pero para atrás no ha hecho. Sigue invadiendo. Claro, Ezequías se vio en un problema tremendo. Y aquí vemos entonces que él envía a Rabsacés a Judá, a Jerusalén, ¿sí? Y aquí vemos la cualidad de un hombre endemoniado, un hombre que está bajo la influencia de un demonio. Porque, a ver, y aquí es donde hay que marcar algo, ¿no? Porque a veces se quiere culpar de todo al diablo, ¿sí? Y no es tan así. O a veces se quiere, o a veces se omite la obra espiritual y se cree que netamente la culpabilidad o la acción es netamente humana. No, eso es un conjunto de cosas. Lo que pasa es que una cosa atrae a otra, ¿sí? A la naturaleza humana caída la Biblia la llama la carne, ¿cierto? Y los demonios son las aves. Bueno, aquí no se ve mucho por el tema del clima, pero en los países tropicales, si usted pone un perro muerto afuera, al rato ya empiezan, ¿qué? Los gallinazos que llamamos nosotros, que son unas aves negras, empiezan a volar alrededor, aves carroñeras. Ajá. Sí, y empiezan a volar y uno ve que llega uno y llegan un poco. Y ahí empiezan a aterrizar y a comerse esa carroña, ¿sí? Bueno, Cristo dijo, donde esté el cuerpo muerto, Allí están las aves. allí se juntarán las aves, ¿sí? O las águilas, porque hay un tipo de águila que es carroñera, ¿sí? Aquí hay aguilones, ¿no? Carroñeros. Seguramente. Como unas aguilitas y ellas unas que comen. En otros países están estos buitres, el buitre que es carroñero, ¿sí? Entonces, una cosa trae a otra, ¿sí? El orgullo, la arrogancia, los pecados de la carne atraen los demonios. ¿Por qué? Porque como les decía anoche, los demonios, ellos están sin cuerpo, ¿sí? Y necesitan sentirse en un cuerpo desesperadamente. Así sea en un cerdo, como en el caso de los de Gadara. Y necesitan eso para expresar su maldad también y su pecado. Cuando un ser humano es afín a la maldad de ellos, entonces la puerta está abierta para que ellos puedan expresarse en ellos. Y allí es donde se intensifica la maldad. Y donde el hombre viene a ser atado. Así que este Senaquerib era un rey bastante altivo.
y orgulloso. Y ya eso es suficiente para que un demonio de alguna manera lo domine y lo controle. ¿Sí? Creo que es la altivez y la soberbia, ¿no? Es lo más bravo. Entonces allí, o sea, el hombre genera la culpabilidad y el demonio atrapa. Es la forma en que trabaja el mal. El Señor le dijo a Caín, Caín, ¿por qué está tu semblante caído? ¿Cierto? Si hicieres lo bueno serás exaltado. Pero él dice, pero si hicieres lo malo, he aquí el mal está como una bestia, ¿sí? Lista para acechar. Eso es el mal. Y por eso la Biblia dice, Satanás como león rugiente, anda a quien devorar. O sea, cuando está el lado para el devorar, devora. Y la persona viene a ser atrapada y esclavizada, dominada por el mal, ¿sí? Entonces, este es el caso de este hombre. Este hombre realmente estaba bajo la influencia del mismo demonio. Y fue a donde Ezequías, ¿cierto? Y dice el verso 19 que él fue, el nombre de Senaquerit, y dijo el Rabsacés, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y empieza a desarmar sus alianzas políticas. Pero en el verso 25 viene su primer ataque, ¿cierto? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Mentira. Dios no le había dicho nada. ¿Sí? Mire los argumentos que usan los demonios. ¿Para qué? ¿Cuál es el asunto? A ver, ¿qué es lo que busca cuando hablamos de nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que busca derribar en nosotros Satanás? Algo que se llama fe. La Biblia dice, vuestro adversario el diablo, ¿cierto? Como león rugiente anda, buscando a quien devorar. Pero el texto que sigue dice, al cual resistís firmes. ¿En qué? En la fe. A Satanás solo se le puede resistir es en la fe. ¿En la fe en qué? En la palabra. Sin fe en la palabra somos presa fácil. ¿Sí? A Satanás se le resiste, pero en la fe. Sin fe, victis mortis. Hay que tener fe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él busca. O sea, por eso es una guerra de espadas, de argumentos que se procesan en la mente, en el intelecto. Porque eso es lo que hace Satanás. Él trabaja la mente. Por eso yo he dicho, Satanás es tremendo psicólogo. Mire, le dijo a la Eva, Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Parta que alteró las cosas, mire. Pregunta cauciosa, eso no era cierto. Eva lo sabía y él también sabía que eso no era cierto. Dios no les dijo que no podían comer de todos los árboles. Dios les dijo que no comieran de uno. Pero ahí la enredó, ahí empezó a enredarla y la entró en la conversación. Sí, la hizo hablar. Que es lo que uno realmente no puede llevarle la corriente al diablo porque lo enreda. ¿Sí? Así que esto le dice a... Cuando tentó el Señor, lo tentó también conociendo y usando la palabra. Y usando la Biblia, mire. Escrito está, decía. Entonces, es tremendo timador. Ahora, le dice a Ezequías, no, mijo, es que a mí Dios me mandó a destruirlo. ¿Ah? ¡Qué mentira! ¿Cuál era el proyecto de esto? Atacar la fe de Ezequías. Ay, si Dios lo mandó a destruirme, entonces no, pues aquí no hay salvación. ¿Cierto? Mire cómo hace el diablo, porque a veces el diablo opera así. Manda la palabra y uno la procesa. ¿Sí? Le pone a uno un mal y después viene y le habla y le dice, Dios te está castigando. Sí. Y el cristiano que no tiene fuerza en la fe, ¡pah! Ay, Dios me está castigando, es que yo soy muy malo. Sí, Dios me está... Y no, sencillamente Satanás lo está afligiendo. Pero él cree que Dios lo está castigando. ¿Sí? Entonces no apela a la fe.
a la sangre, al favor divino, a la gracia, a la misericordia. ¿Sí? Y se empieza a lamentar y cada vez se hunde más. Entonces hay que saber discernir cuándo estamos oyendo argumentos y enseñanzas de demonios, porque si nuestra mente procesa algo sin la fe, es derribada. Y a través de eso puede venir una enfermedad, porque muchas enfermedades se desprenden de una mente inestable, ¿sí? Muchas enfermedades se desprenden de una mente que se acusa a sí misma, de la aflicción, de la depresión, de la tristeza. Se desprenden infinidades de enfermedades. Una cosa lleva a otra, ¿sí? Así que este asunto es importante entenderlo. Ezequías se estaba enfrentando al mismo demonio a través de este rey, ¿sí? Y le dice: mi hijo, Dios me mandó a acabar con usted. Mentira. La voluntad de Dios no es destruirnos, ¿sí? ¿Acaso no está Jehová conmigo para destruirte? Mentira. La Biblia dice: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si yo creo que Dios me está destruyendo, estoy atrapado bajo una enseñanza de un demonio y bajo un argumento que derribó mi mente, porque Dios no vino a destruir. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Amén, gloria a Dios. Verso 26. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Semna y Joa, al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. ¿Sí? Y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Oigan esto. Entonces Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os engañe Ezequías, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Mira la problemática. Ellos tenían otro idioma, ¿cierto? Arameo. Bien, estaban los funcionarios de Ezequías hablando con el Rabsacés, porque fueron enviados por Ezequías fuera de la muralla. Recordemos que las ciudades eran amuralladas, pero las murallas eran tan grandes que dentro de las murallas habían casas, vivía gente, ¿sí? Entonces, él le habló en lengua aramea, ¿cierto? Cuando dice estas cosas: no, la ciudad va a caer. Así que los funcionarios, pues, muy diplomáticamente y en términos políticos le dijeron: mira, háblenos en lengua aramea, nosotros lo entendemos bien, para que esta gente no oiga, ¿sí? Bien, lo que hizo Rabsacés fue: no, amigos, es que yo no vine a hablarles a ustedes, sino a ellos también. Y habló en lengua de Judá a todos los que estaban allí en la muralla, tal vez bochinchando, escuchando a ver qué decía. Y alzó la voz y les dijo: no los engañe Ezequías, porque ustedes mismos están expuestos a comer su orina y su propio estiércol. No los engañe Ezequías diciendo que Jehová los va a librar. ¿Sí? Claro, tiró el veneno. ¿Y qué buscaba esa palabra? Generar miedo. Yo eso sí lo he vivido, porque ese es el argumento principal del diablo: generar miedo. Si él logra que el miedo nos invada, nos derribó. ¿Sí? La Biblia dice más de 300 veces: no tengas miedo. Amén. Entonces, no temas. Ahora, estas palabras eran unas lanzas, y ya no solamente a Ezequías, sino al pueblo. Comer su propio estiércol y su orina. Claro, un rey viene acabando con países, ha acabado con todos, nos va a acabar a nosotros también.
Quería invadir el miedo en el pueblo. Cualquier palabra, cualquier argumento que genere miedo en nosotros no viene de Dios. Porque en nosotros no debe haber ningún temor, excepto el temor mismo de Dios. ¿Sí? Nada más. Y de su palabra. Cualquier otro temor y cualquier otro miedo no es de Dios. Cuando tenemos miedo, vamos para el fondo. Eso le pasó a Pedro. Sí, él iba caminando sobre las aguas, qué maravilla. Ese hombre se sentía una experiencia maravillosa, caminar sobre el agua. Pero dice la Biblia que viendo las olas y el viento, o sea, viendo que el viento era fuerte, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y empezó a ahogarse. Y tuvo que clamar, sálvame, maestro. ¿Por qué? Porque todo argumento que genere miedo es del diablo. ¿Sí? Es que nos va a pasar esto, es que aquello. Y uno escucha cómo la humanidad vive en temores, en miedos. ¿Por qué? Porque están bajo un argumento. Uno no puede tener miedo si la mente no procesa. Pues les digo, esta es la pista de aterrizaje, ¿cierto? Porque la mente es la que procesa, es la unidad central de proceso. Pedro estaba entre las olas, pero cuando el viento, de noche en el mar, olas grandes, si de día da miedo, ¿cierto? Porque una cosa es uno estar ahí en la playa, y uy, qué ola tan grande, qué maravilla, y no va a tirar. Pero otra cosa es uno por allá mar abierto donde no ve tierra en ningún lado, ¿sí? Se alzan las olas y el viento, y de noche. Yo les he contado, yo estuve en una situación así, yo no veía más de 2-3 metros, yo no veía en medio del mar. Y ese barco en el que yo iba, se iba para allá y para acá. Yo dije, no, yo estaba ahí agarrado de un salvavidas. Yo, si esto se hunde, yo no me suelto de acá. Pero es algo que genera temor. Ahora, Pedro no estaba en la barca, ya había salido de la barca. ¿Sí? Estaba entre Cristo y la barca. Claro, cuando él empezó a ver el viento, las olas y todo esto, su mente empezó a procesar y le dijo que estaba en peligro. Cuando su mente abandona la fe, Pedro se hunde. Así funciona la vida. ¿Sí? Así que ese es el argumento del diablo, sembrarnos miedo y temores. Te vas a morir. Este dolor te vas a morir. Y la persona empieza a creer, uy, sí, duele como por aquí. Ay, ¿será que me voy a morir? Y empieza a creer y a sembrar temores. Ay, no voy al médico a hacerme una revisión. Y el diablo es tan astuto que usa hasta el mismo médico. Papi, usted se va a morir. Ay, no. Sale llorando uno de allá. ¡Ay, voy a morir! Bueno, pues a últimas 10 de cada 10 se mueren, pero ¿cuál es el punto? Que a gente se ha muerto así. Y aún cristianos. Porque se puede uno hasta morir antes de tiempo si no sabe pelear. Sí, eso pasa. Pero es que ahorita los médicos son muy fríos para eso. O sea, alguien está enfermo, delicado en la UCI y le dicen que se va a morir. O no que se va a morir, sino que tiene esto y esto y esto. No, pues todos nos vamos a morir. Pero, Dicen que tienen algo grave. pero lo cierto es que, a ver, allí es donde la fe nuestra debe imperar. Nosotros tenemos un número de días, ¿sí? Y bueno, si nosotros, porque a mí me ha ocurrido eso. A mí una vez me ocurrió que yo soñé algo en la noche, que tenía un dolor, ¿sí? Y al despertar, yo sentía ese dolor. Y vino acompañado de la saeta, donde usted va a sufrir esto y esta enfermedad, ¿sí? Yo tuve que reprender eso en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que genere temores y aflicciones no viene del Señor. Si yo me pongo a creer eso y no, me voy, me chequeo y tal vez me digan que sí, estaría en este momento, quién sabe, con una pipa de oxígeno, quién sabe con qué. Porque así pasa. ¿Sí? ¿Me hago entender?
Y todos los días uno se enfrenta a argumentos del diablo, pero a veces uno no los ve. Y uno cree que es que la vida es así. Entonces mire que es una lucha constante, el cristiano no puede bajar la guardia. Así que eso fue lo que hizo el Rabsacés, empezar a crear temores en el pueblo, miedos para que ellos no creyeran en el Señor, porque cuando uno abraza el miedo, uno abandona la palabra. O sea, no cohabitan, no pueden vivir juntos. O está la palabra o está el miedo, pero en la palabra no hay miedo, ¿sí? La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera Todo el temor. el temor. Si hay miedo, entonces hay carencia de amor. Básicamente es eso. Bueno, 31, verso 31. Vamos en el 26, ¿cierto? Sí. 31. Dice, no escuchéis a Ezequías. ¿Le dijo esto a quién? Al pueblo. Porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivares y de aceites y de miel, y viviréis y no moriréis. ¡Qué maravilla! Ah, qué mentira, ¿cierto? Entonces, dice, no oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Mire la altivez y el orgullo, ¿sí? Hagan la paz conmigo, yo los llevo a un lugar maravilloso. Eso es lo que dice el diablo siempre. Mire, la tentación siempre se presenta como algo bueno. ¿Sí? Qué maravilla, vea, esto es una delicia. Entonces este porro y verás que usted va al cielo y vuelve. Pero no le muestra la realidad de las cosas. ¿Sí? ¿Qué es? Esclavitud. Venga, tomémonos este... ¿Cómo lo llaman aquí? Aguardiente, ¿cómo es? Aguardiente. Sí, ¿Está bien? No, vino, birra. Bebida fuerte y bebida... Sí, bebida embriagante después. Fernet. Entonces, Toma, sí, los que vienen acá toman Fernet, toman birra, toman cerveza, vino, coqueado, todo un poco. y el diablo le dice, mira, está la vida, está la farra. Sí. También las jarras sí. Ah, Pero eso cuando lo mezclan todo. Se mezcla así. A eso le dicen. Hacen mezcla, por eso hay muchos tipos de bebidas, muchos Sí. tipos de bebidas. Pero lo que no le dice a uno es que eso lo va a llevar a una esclavitud, ¿cierto? Satanás presenta la fornicación como algo, una maravilla, ¿cierto? Pero no le presenta después las enfermedades, no le presenta después las esclavitudes, las influencias espirituales que vienen tras ello, no le presenta después todo eso. ¿Por qué? Porque quiere esclavizar, ¿sí? No, disfrute la vida, eso es lo que él dice. Argumentos del diablo. O al cristiano lo tienta y le dice, peque, que se arrepiente y no pasa nada, ¿cierto? Eso es lo que él dice. Pero la Biblia dice, hay pecados de muerte por los cuales yo digo, no se pidan. Eso dice, tenés que pecar para que la gracia abunde y los pobres no. Hay pecados inclusive que hacen que un cristiano muera, ¿sí? Y es otro tema, pero un cristiano puede morir porque hay pecados de muerte, como Ananías y Zafira. Pero bueno, lo cierto es que el pecado siempre traerá dificultades, problemas, y en la vida del cristiano va a traer, bueno, depende del pecado, pero va a traer estancamiento espiritual. No hay avance. En la vida cristiana se tiene que avanzar, pero cuando se está en el pecado, el cristiano entra en un bucle donde no avanza, se vuelve infructífero, ¿sí? No hay avance, no tiene poder, y eso es peligroso. Pero el diablo le dice, no, eso no pasa nada, es un pecadito, ¿sí? Qué maravilla, hágale. Y no, después va al culto, pide perdón y ya. Y no pago nada. Eso es lo que dice el Rabsacés. No, venga, haga un pacto conmigo que yo los voy a llevar a una tierra buena, una maravilla, eso van a comer miel y leche. Ay, qué fulano tan enredador, ¿cierto? Lo que no dice es que los llevaba cautivos y esclavos. Ese es el diablo, mire. Y la mente procesa. Pero si no tiene la fe firme,
va a caer frente a esto. Verso 35. Dice: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? ¿Por qué Jehová libra, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Mire, el orgullo, la altivez. Oiga, ningún Dios ha librado. ¿Quién es Jehová para que lo libre a ustedes? ¿Qué fulano tan soberbio, cierto? Sin saber que está hablando del más fuerte, del más poderoso, el Señor de los ejércitos. ¿Y ves? Así que aquí donde el argumento del diablo está impregnado de orgullo y de altivez. Todos estos elementos hay que discernirlos, ¿sí? Cuando algo tiene orgullo y altivez, no es de Dios. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo lo que apele al ego humano, al orgullo, no es de Dios. Toda argumentación, ¿sí?, que trate de elevar nuestro ego, no viene de Dios. La Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén, gloria a Dios. Así que a veces viene el argumento del diablo y dice: ve, es que a usted no lo quieren, a usted no lo tienen en cuenta, ¿sí? Mire aquello y lo otro, apelando al ego, ¿sí? Apelando a nuestro orgullo, porque todos los humanos tenemos un orgullo, ¿sí? Si es un cristiano que está firme en la fe y sabe resistir al diablo, va a sacar su espada y le va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero si es un cristiano que no sabe pelear contra el enemigo, va a agachar la cabeza, se va a poner a llorar y va a decir: nadie me quiere, todo me odia. Mejor me como un gusanito. Sí. Y lo va a llenar la depresión y la tristeza, la amargura. Y se va a volver infructífero. ¿Sí? Infructífero. No le va a ser útil a Dios porque está lleno de amargura. Fue derrotado. Porque su mente no supo procesar. No supo resistir a Satanás en la fe. Cayó bajo el argumento del diablo. Y esos argumentos sí que andan en la iglesia, ¿cierto? Como decía un hermano, los espíritus que vienen al culto, el chisme y el qué. Sí, porque a veces en la iglesia se ve mucho eso, de que no falta el que incita es que mire, que es que usted esto, aquello, ¿sí? Gente que está bajo una influencia de un demonio y ellos mismos no lo saben, porque prestan su boca para argumentar un mal contra un cristiano, para que se entre en discordia con otros. La Biblia dice 6 cosas aborrece al Señor y aún la 7ª, ¿cierto? El que genera discordia entre hermanos. Así que una palabra que genera discordia es una palabra que viene del mal, viene del demonio, ¿sí? Y hay que saberlas discernir. Si no las sabemos discernir, ¡ay, cuéntame más! Sí, porque a veces como que Eso hay que cortarlo. de uno hay que ponerle fin y bueno, en el nombre de Jesús, hermano, no, y bueno, ya. Porque si no, eso se va así. Y se vuelve un elefante. y eso sí que se ve. Entonces mire cómo obra Satanás, y así ha generado discusión entre iglesias, divisiones, problemas, por ese mero argumentico. No se ha sabido pelear, cristianos que no saben pelear. Acá pasa mucho eso de tener una división. Bastante. Sí, prácticamente todas las iglesias están abiertas por ese motivo. Abiertas, y por eso hay tantas. Ajá, claro, por ese mismo argumento. Porque no se sabe pelear, entonces se vino el argumento del diablo, cayó el cristiano en él, fue derribado, pero entonces la solución es: me voy de aquí y armo mi iglesia, ¿cierto? Exactamente. Y es una iglesia que se fundamenta bajo una debilidad, Exactamente. ¿sí? No es legal, no Y, tiene legalidad. y no va a haber poder de Dios. O sea, nosotros necesitamos poder de Dios para poder avanzar, ¿sí? Sin poder de Dios no. A veces Dios actúa, a veces se manifiesta, porque cuando uno da la palabra tiene que cumplirse, ¿no? Entonces se manifiesta, entonces se basan de ahí. Y ellos dicen: no, yo oré por un enfermo y se sanó, yo hice esto, hice acá, o sea, ahí muestran cosas, argumentos de que
Claro, Dios obra muchas veces por la misma fe del que está oyendo la palabra, pero un ministerio que está fundado en un argumento derribado es un ministerio que carece de poder. Pero está fuera del fundamento. Y para terminar, bueno, yo creo que tenemos que aprender mucho de Ezequías. Ezequías fue un hombre que supo batallar. Amén. Batallar. ¿Por qué? Porque hizo lo que hay que hacer. Primero se fue a orar, tomó las cartas de Sennacherib y se fue a orar, ¿cierto? Se fue a orar y se las presentó al Señor. Le dijo, Señor, vea las cartas, vea. A últimas, a mí él no es el que me han tratado mal, sino a usted, ¿sí? Así que se necesita un argumento, se necesita una palabra para batallar contra el mal. Y vino la palabra. Mientras él estaba orando, el Señor le estaba pasando el dato a Isaías, ¿sí? Y mandaron entonces a los oficiales a donde Isaías y le dijeron, mira, es que venimos de nombre del rey porque está complicada la situación. Y básicamente, resumiendo en una palabra, el profeta les mandó a decir, ¿sabe qué? Dígale a Ezequías que el rey de Siria no pondrá saeta sobre esta ciudad, no pondrá escudo, ¿sí? Acá no va a entrar nadie. Vino la palabra. Y la palabra produce confianza, firmeza. Esos elementos van acompañados de la palabra. Por eso yo les digo, todo lo que genere miedo, todo lo que genere confusión, no es de Dios. La Biblia dice que el Señor hablará paz a su pueblo, en el Salmo 85, ¿cierto? Para que sus santos no se vuelvan a la locura. El Señor habla paz a nuestro corazón. Cuando Dios nos habla, nosotros sentimos la paz de Dios. Isaías le dijo al rey, no pondrá saeta en esta ciudad. Eso trajo paz al pueblo. Eso trajo confianza. Son las cualidades. Hombre, una persona que vive bajo el poder de la palabra es una persona que vive tranquila. Amén. ¿Sí ves? Gloria a Dios. Y uno la ve y le preguntan a esa persona, no está preocupado, ¿cómo roban por aquí? Oh, yo estoy más tranquilo que, sí. No está preocupado por aquello y lo otro. No, preocupado, no. Bajo el poder de la palabra produce confianza. Amén, amén. ¿Sí? Así que vino la palabra de Dios. Y la palabra opera de esta manera, mire. Viene el argumento del mal. Viene la palabra de Dios. ¿Sí? Y mi ser, mi alma, mi razonamiento, mi proceso define el poder que se va a manifestar. Yo soy el que lo define. ¿Cómo? Al cual creo. Si Ezequías hubiera creído a Sennacherib, ay sí, pero es que Isaías, pero es que mire que acabó con esta ciudad, acabó con Israel, a los samaritanos se los llevó cautivos y viene acabando con todo el mundo. Isaías, yo creo que nosotros no vamos a ser capaces con esto. ¿Ven? Hubiera caído Ezequías bajo el poder de los asirios. ¿Sí? Pero Ezequías fue un hombre que se mantuvo firme ¿en qué? En la fe. Isaías, vaya, dígale a Ezequías que no pondrá saeta. Ah, ¿no pondrá saeta? Listo, Señor. Gracias, mi Dios, porque no pondrá saeta. Se acabe con Raimundo y todo el mundo, no pondrá saeta. Ya, estamos tranquilos. Acuesten todo el mundo a dormir, duerman tranquilos. No pondrá saeta. Eso es la fe. Sí. Ya. Todo a dormir, todos. Ezequías a dormir relajadito, oró para acostarse, se acogió y quedó dormido. Y un ángel del Señor vino, un solito. 185,000 asirios mató en una noche. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén, amén. Mientras Ezequías dormía. Sí. Amén, amén. Al otro día se levantaron y no habían sino muertos. Sennacherib quedó vivo y asustado se fue. El Rabsacés. Y el Sennacherib también se fue y ya lo mataron sus hijos. Y sale Ezequías. ¿Y qué quedó? La plata, el botín. Vamos a recoger todo lo que esta gente dejó. Oro, plata, vestidos. Y echemos para adentro que esto nos sirve. Eso es una batalla espiritual que se sabe pelear. Amén. Porque yo les digo algo. Escúchenme en esto. Y esto realmente es otro tema. Pero aquí hay una palabra muy tremenda. Sí, muy tremenda. Mire, un demonio sabe algo que a veces nosotros no sabemos.
Cuando hay un principio espiritual que dice así: cuando alguien es vencido por otro, es esclavo de aquel que lo venció. Los demonios luchan contra nosotros. Cuando nosotros los derrotamos, cualquier cosa que el demonio haya podido tener o adquirir, o nos haya robado, o le haya robado a otro, nos queda a nosotros. Es un principio de guerra. Eso se llama botín. ¿Sí? Un cristiano, después de haber tenido una lucha espiritual, normalmente vive una prosperidad en algo. Porque quedó con el botín de la guerra. Amén. ¿Sí? Pero cuando es derribado por el demonio, viene a ser esclavo de eso. Se vuelve infructífero y entra en un bucle de esclavitud. Esa es nuestra guerra. ¿Sí? Por eso la importancia de mantenernos firmes en la fe. Es que la guerra no es de nosotros. Es que no vamos a agarrar el demonio a trompadas y venga demonio y vamos a agarrarnos a los golpes. No, es mantenernos firmes en la fe y el Señor va a desplegar su poder. Gloria a Dios. Es eso. Amén, amén. Así es. No es de nosotros la guerra. Eso le dijo el Señor a Ezequías. Tranquilito usted, Ezequías. Acuéstese a dormir tranquilo, mijo usted. Que la guerra no es suya, sino que es mía. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que tengamos fe. Que cuando nos vamos a enfrentar a estos argumentos del diablo, tengamos fe, estemos tranquilos, durmamos tranquilos, dejémosle al Señor la guerra. Y si mantenemos firmes en la fe, vamos a recoger botín de guerra, botín de batalla, vamos a avanzar, vamos a prosperar, ¿sí? En todas las áreas, todas. ¿Me hago entender? Amén. Vamos a terminar y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Gracias. En esta mañana por su palabra, y así pues damos por terminado este servicio. Amén. Amén. Bendito Señor de los ejércitos, una vez más dándote gracias Señor de los cielos. Muchas gracias. por tu palabra, mi Dios. Gracias, Cristo. Gracias por tu palabra cada día enseñada, Dios mío. Bendito Señor de la gloria, te doy gracias por los aquí presentes, Señor, mis hermanos. Gracias por este día, por tu favor, tu misericordia, Señor. Fortalécenos la fe en esta mañana, que podamos salir fortalecidos en ti, para enfrentar los argumentos mentirosos del diablo que se nos presentan todos los días, Señor. Que quien gobierne nuestra mente sea tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Dios mío, que nuestro ser sea inundado con tu luz, que podamos ver con claridad las cosas. Líbranos de la confusión, del engaño del enemigo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Gracias, mi Dios, nos encomendamos esta semana delante de ti. Guárdanos, te rogamos. El ángel del Señor acampe a nuestro alrededor. Prospera la obra de nuestras manos, mi Dios. Guarda nuestra salida y nuestra entrada. Te lo rogamos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria al nombre de Jesús. Dios me los bendiga a todos. Tengan un feliz día.